Bueno, hola, muy buenos días. Nosotros somos el grupo D y pues bueno, a continuación vamos a hablar sobre las reflexiones de la lectura que se nos asignó esta semana. Hola, mi nombre es María Alejandra Jiménez y de la cita de la cual voy a hablar y reflexionar es esta. Lo que antes le parecía un hecho imposible, un hecho muy lejano y desconocido, se le presentó ahora como algo inevitable y que tenía lugar precisamente en ese momento, en él, en Iván Ilich. Entonces, esta cita que nos refleja o que nos quiere como mostrar. Esta cita, pues es la confrontación de Iván Ilich con la realidad de su propia mortalidad, un hecho que él antes había ignorado. Esto puede resonar en aquellos momentos en que enfrentamos situaciones en la vida profesional o personal que logran revelar lo frágil y lo limitado que es nuestro tiempo. Ya como tal, si se relaciona con la experiencia personal o profesional, esta cita puede recordar la importancia de vivir con propósito y de cuestionarnos si lo que hacemos realmente nos llena. En la vida profesional es común centrarse en cumplir expectativas sociales o laborales, siempre buscando el éxito o la aprobación de los demás, como lo hizo Iván Illich. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a momentos críticos o a decisiones difíciles, nos damos cuenta de que nuestras elecciones deberían responder más a nuestras propias aspiraciones y valores. Y en cuanto al sentido de la vida y la muerte, esta escena invita a reflexionar sobre la autenticidad de de las decisiones que tomamos. Nos recuerda que también en una última instancia debemos priorizar lo que realmente nos importa sin dejar de lado lo que nos hace sentir plenos o llenos. Continuamos con esta cita que dice, el mayor tormento de Iván Ilich era la mentira que por algún motivo todos aceptaban, según la cual él no estaba muriéndose, sino que solo estaba enfermo y que bastaba con que se mantuviera tranquilo y se atuviera a su tratamiento para que se pusiera bien del todo. En esta cita lo atormenta porque lo aísla en su sufrimiento, negando la realidad de su muerte inminente. La situación refleja cómo, en vez de reconocer su dolor y miedo, quienes lo rodean prefieren evitar la verdad, dejando a Iván solo en su confrontación con la muerte. Eso simboliza el conflicto humano entre el deseo de evitar el sufrimiento y la necesidad de aceptar la verdad de la mortalidad, lo cual da futuro en el desarrollo de mi profesión. Como médico me confrontará a la realidad de querer salvar a un paciente a costa de todo, incluso lo posible con aquellos que lo rodean, queriendo que baste solo con el tratamiento y la voluntad, aunque sepa que más allá existe la probabilidad que brinda la ciencia a través de los tratamientos médicos, en donde se desafían día a día las voluntades y se crean las esperanzas. Mi nombre es Paula Duarte y la cita que yo escogí es, abro comillas, durante todo el camino no cesó de repasar mentalmente lo que había dicho el médico, tratando de traducir esas palabras complicadas, oscuras y científicas a un lenguaje sencillo y encontrar en ellas la respuesta a la pregunta, ¿es grave lo que tengo? ¿Es muy grave o no lo es todavía? Y le parecía que el sentido de lo dicho por el médico era que la dolencia era muy grave. Todo lo que veía en las calles se le antojaba triste. Tristes eran los coches de punto, tristes las casas, tristes los transeúntes, tristes las tiendas. El malestar que sentía, ese malestar sordo que no cesaba un momento, le parecía haber cobrado un nuevo y más grave significado a consecuencia de las oscuras palabras del médico. Teniendo en cuenta esta cita y que yo estudio pues la carrera de medicina, esto lo podemos conectar pues como una experiencia pues ya sea personal o profesional pues relacionada con mi carrera, ya que aquí nos cuenta cómo es darle una noticia a un paciente y no saberle ni explicar ni usar el lenguaje correcto al paciente y cómo esto puede afectarlo pues de manera negativa en su vida, ya que ellos al no entender el mensaje o la respuesta del médico se hacen unas ideas en la cabeza que pueden no ser las correctas, haciendo que ellos ya vean la vida que no tiene sentido. Por lo que esto lo podemos relacionar con el sentido de la vida y la muerte, ya que un paciente con una patología, ya sea grave o no tan grave, puede estar presenciando o pues depende del paciente, puede estar sintiendo que la muerte está cada vez más cerca, ya que lo único que uno tiene seguro pues es la muerte. En este caso, el paciente, al no entender lo que le dijo el médico, ve que su vida pues no tenía sentido ya.
También se estaba imaginando pues que su dolencia podía no ser tan grave en realidad, pero como no le entendía al médico su lenguaje tan científico, él al saber que era una enfermedad ya lo veía como una dolencia muy grave y que no tenía sentido su vida. Listo. Bueno, pues la cita que yo elegí consiste en tratar de ahuyentar al que el pensamiento falso, inicuo, morboso y poner en su lugar otros pensamientos saludables y correctos. Pero aquel pensamiento, la realidad misma, volvía una vez tras otra y se encaraba. Esta cita pues prácticamente refleja una lucha interna pues que he enfrentado como estudiante de medicina, pues ya que intento reorientar mi mente hacia pensamientos más positivos y saludables. Pero pues a veces la realidad misma desafía mis esfuerzos y pues vuelve con fuerza obligándome pues a confrontarla una y otra vez. Entonces, en mi experiencia, pues estar expuestos a situaciones difíciles y al sufrimiento humano, pues puede desencadenar pensamientos desalentadores y pues me lleva a enfrentar de manera muy real la fragilidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Recuerdo un momento pues específico durante mis rotaciones en el hospital cuando atendí pues a un paciente en estado terminal y a pesar pues de los esfuerzos médicos era inevitable el desenlace que no iba a ser de una manera favorable. Y esta experiencia me provocó una serie de pensamientos difíciles y me hizo cuestionar la capacidad de la medicina para curar siempre. Sin embargo, pues también entendí que algo profundo y es que la medicina no solamente se trata de salvar vidas, sino de acompañar a las personas pues en su proceso, deseándoles pues consuelo y dignidad, especialmente en sus últimos momentos. Estos encuentros pues me llevaron a reflexionar sobre la verdad y sobre la verdad entre el sentido de la vida y la muerte y pues aceptar que la muerte es inevitable y pues me ha ayudado a valorar más profundamente el tiempo que tengo y la importancia de ofrecer empatía y compasión. Pues aprender que aunque no siempre se puede evitar la pérdida, pues puede hacer uno pues que el camino de los pacientes sean más humanos y dignos. Entonces esto me enseñó a encontrar un equilibrio entre esos pensamientos oscuros y pues la realidad. Ya como pues de manera más reflexiva, como una reflexión que queremos compartir entre nosotros, el grupo, es que pues la conciencia de la muerte pues tiene un impacto profundo en la forma en la que vivimos y pues en nuestra práctica profesional y pues en nuestro sentido de la vida como estudiantes, pues ser consciente que la finitud de la vida no solo me obliga pues como a reflexionar sobre mis propias prioridades y decisiones, sino que también pues influye en cómo me relaciono con los pacientes y sus familias. Entonces, comprender que la mortalidad me recuerda constantemente que la medicina no solamente se trata de prolongar la vida, sino pues de mejorar la calidad. Y pues ya en el contexto de la muerte de Iván Ilich, pues hay valiosas enseñanzas aplicables pues a los dilemas éticos y emocionales en la práctica, ya que pues Iván pues es un hombre que vive una vida, por decirlo así, superficial y pues orientada pues hacia las convenciones sociales y experimenta pues una profunda crisis cuando enfrenta pues a su propia muerte. Pues su dolor y su miedo junto pues con la falta de comprensión y pues apoyo sincero por parte de quienes lo rodean pues resalta la importancia pues de la autenticidad y de la empatía pues en las relaciones humanas. Y ya como último, pues, como lo mencionó mi compañera, pues ya la enseñanza que nos dejaría como esta lectura en general y relacionado a mi cita, a la cita que escogí, sería que siempre debemos vivir pues nuestra vida con un propósito, con amor y siempre con verdad, antes de que sea pues demasiado tarde. Hola, yo soy Juan Guillermo Patiño y en La muerte de Iván Ilich, página 37, encontré una cita que dice: su vida recordaba el legítimo y natural carácter de proceso placentero y decoroso. En este texto habla de pues el proceso de relación entre el marido y la mujer. Sin embargo, yo quería usar esta cita de su vida recordaba el legítimo y natural carácter de proceso placentero y decoroso para relacionarlo con mi carrera, ya que mi carrera es una de las carreras más largas, si no la más larga, que requiere de mucho tiempo y dedicación y que muchas veces lo tomamos como un desafío que
que pues no es fácil el día a día, los turnos, el estar con pacientes, muchas veces estar expuesto a situaciones riesgosas. Sin embargo, cuando pues hoy yo estoy en noveno a punto de pasar a décimo, y cuando hago una reflexión a lo que he vivido en mi carrera, me di cuenta de que sí ha sido un camino o un proceso, como lo menciona el texto, placentero y decoroso por todo lo que he aprendido y todas las experiencias que he vivido. Bueno, la cita que yo escogí, de acuerdo al relato de la muerte de Iván Ilich de Tolstoy, es, abro comillas, los médicos no podrían precisar nada, es decir, sí diagnosticaban, pero no estaban de acuerdo, cierro comillas. Entonces siento que esta cita y en general el relato puede resonar en mi vida y en mi carrera como estudiante de medicina de una manera pues bastante profunda, ya que toca temas centrales sobre la incertidumbre, la interpretación clínica y las limitaciones de conocimiento médico. Entonces en el relato la confusión de los médicos refleja una complejidad inherente a la medicina donde a menudo no hay certezas absolutas y las opiniones pueden diferir entre los especialistas, entonces esta discrepancia puede como evocar a mi experiencia como estudiante de medicina en la que a pesar del avance de la ciencia médica, los diagnósticos, los tratamientos, estos no siempre van a ser lo suficientemente claros y la cita nos puede como recordar que la medicina no va a ser una ciencia exacta en todos los casos y a veces va a tener respuestas bastante ambiguas y pues esa certeza no va a ser como, esa certeza es difícil de alcanzar muchas veces, incluso con toda la tecnología avanzada que tenemos hoy en día. Por otra parte, siento que la cita puede resonar profundamente en mi experiencia personal como estudiante de medicina, ya que pues encierra varias reflexiones eh, que vivimos como estudiantes día a día en el hospital, como va a ser la incertidumbre y la dificultad diagnóstica que tenemos muchas veces en nuestros pacientes, también la deshumanización en la medicina. Considero que muchas veces nuestros docentes y los docentes que nos forman a nosotros como profesionales de la salud muchas veces están completamente pues deshumanizados y que ven al paciente más como un conjunto de síntomas, de signos y como un diagnóstico que como un ser humano como tal. Entonces se va perdiendo esa humanidad dentro del área de la salud y pues que la humanidad del paciente considero que pues es algo que nunca debe perderse en el proceso diagnóstico. También nos hace reflexionar bastante sobre la vida y la muerte, nos hace reflexionar como estudiantes que todos los pacientes o pues la mayoría de nuestros pacientes pues eventualmente morirán o pues llegarán a una complicación mayor, entonces nos hace reflexionar bastante sobre el sentido de la vida y finalmente el impacto que tiene la muerte sobre un estudiante de medicina nos hace reflexionar bastante sobre la fragilidad de la vida y pues cómo podemos vivir una vida de una manera más plena.